Hola, disfrutones. Hola. Bueno, pues de este viaje que nos estamos pegando este verano a Estados Unidos hemos llegado a su etapa final, que es ni más ni menos que Nueva Orleans. ¿Qué tiene de especial Nueva Orleans? La mezcla de culturas tan bestia que tiene. Lo de que esta calle se llame Bourbon no tiene nada que ver con el alcohol, tiene que ver con los Borbones. Esta ciudad fue francesa, española y francesa y siempre bajo el reinado de los Borbones en las tres épocas. A eso súmale que con el tema del esclavismo y demás, toda la influencia africana también la recoge aquí continuamente. En Nueva Orleans también están muy extendidas las creencias del vudú, que es una religión que trajeron los antiguos esclavos de África y mezclada principalmente con la religión católica. ¿Veis? Estos son los típicos muñequitos de vudú, los que salen que se les clavan los alfileres. Es un punto también muy importante para la música, en este caso para el jazz. Podéis venir cualquier época del año, cualquier día, que los bares van a estar llenos, va a haber música en directo y va a haber un montón de gente bailando y pasándoselo bien. El Festival de Jazz de Nueva Orleans está considerado como el mejor del mundo y es el segundo evento más importante de la ciudad, por supuesto, detrás del Mardi Gras, de los carnavales. La cocina Cajun, que se llama, que no sé si la habéis probado, pero deberíais probarla. Ahora, de hecho, vamos dirigiéndonos a un restaurante donde vamos a cenar comida Cajun. Y es que, ¿qué más os podemos contar? Se nota que Nueva Orleans nos gusta mucho, Sí, ¿no? sí. Pues estamos aquí en Nueva Orleans con nuestros embajadores, que son Jim. Hola, disfrutones. Y Eric. Hola, disfrutones. Y estamos tomando una cena pues también muy sureña, de aquí, típica de Nueva Orleans y de la cocina, a ver si lo digo bien, porque nosotros decimos Cajun, es Cajun. Cajun. Esto que hay aquí son gambas, está hecho también con carne de cangrejo. Jim, ¿qué es eso? Sí, es un guiso de cangrejo del río. Es tradicional en el estado de Luisiana. Eric, Ensalada de ostras fritas. ostras fritas. Ostras fritas, o sea, pero es que ¿cómo se pueden freír unas ostras? Dios mío. Yo voy a comer gumbo, es de marisco, tiene estas gambitas pequeñas, ¿cómo se llaman estas gambas? Con una salsa muy picante, con muchas especias. De hecho, al probar gumbo entiendes por qué hay esa parte de la cultura africana que hay en esta zona, ¿no? Ahora mismo estamos en el French Quarter, en el barrio francés. Queremos enseñaros por fuera uno de los bares más carismáticos. Se llama Preservation Hall y mirad la cola que hay. Todo esto es cola, 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 cola. Tiene un jazz muy puro. Todos estos balcones son ubicaciones súper cotizadas en el carnaval de Nueva Orleans. Desde ahí las chicas suelen tirar unos collares de cuentas a los que vienen desfilando. French Quarter es desenfreno, llevar minis con cócteles, mucho borracho. A nosotros la verdad es que nos gusta mucho más la vida nocturna de otra parte de la ciudad. Siendo turístico como es, en el fondo pues todo Nueva Orleans es muy turístico, pero esta calle por lo menos tiene mucha más cultura musical que la otra. Nuestro bar de música en directo favorito en Nueva Orleans, The Spotted Cat. Miau. Yes, sir, that's my baby now, sir. I don't mean baby, yes, sir, that's my baby now.
Buenos días, disfrutones. Vamos a hacer un crucero por los pantanos para conocer todo el ecosistema que hay ahí y a ver si tenemos suerte y podemos ver algún caimán. Luisiana está bajo el nivel del mar. Es muy normal que el agua entre de forma permanente dentro de los bosques. De hecho, aquí, por ejemplo, estáis viendo cómo son, ¿no? Es un auténtico bosque metido en el agua. ¿Esto es lo que llaman bayús? Sí, en la caja de descripción del vídeo os dejaremos más información e incluso os vamos a dejar la web de la empresa que nos va a llevar en un barquito. A una hora de Nueva Orleans está una de las plantaciones más espectaculares de esta zona. Oak Ale Plantation, algo así como la plantación del paseo de los robles. Algunos de estos robles tienen más de 300 años y esta plantación ha sido escenario de muchas películas como por ejemplo Entrevista con el vampiro o El largo y cálido verano. Esta mansión se construyó hace casi 200 años, era una plantación de caña de azúcar y su dueño la construyó con la idea de contentar a su mujer porque a ella lo que le gustaba era la vida social y estar en la ciudad. Y cuando la trajo aquí al campo le dijo: no te preocupes que te voy a construir una mansión, que vas a hacer tú un montón de fiestas y va a venir aquí lo más granado de todo Luisiana. La casa se puede visitar, lo que pasa es que no se pueden hacer fotografías, pero podéis imaginar cómo era si veis el vídeo que hemos hecho sobre la ruta de la carretera 61. La ruta del blues, que os lo dejamos aquí arriba. Otra parte que se puede visitar, que es muy interesante y no en todas las plantaciones se puede hacer, porque de hecho, bueno, es el tema de la esclavitud. Sigue siendo un poco incómodo, ¿no? Pero en esta plantación sí que se pueden visitar las cabañas de los esclavos. El ambiente que hay a cualquier hora del día en la plaza de la catedral es alucinante, como podréis ver, mucha gente en los bancos, siempre hay algún grupo de música. Y gente que te lee la mano también, por si quieres conocer tu futuro. ¿Veis este barquito de vapor tan chulo? Pues no está solo para hacerse fotos, puedes entrar en él y darte un paseíto. A ver, que a los disfrutones hay que decirles la verdad. Sí. Nosotros el primer año lo cogimos porque es muy típico coger un barco de vapor para recorrer el Mississippi. Lo que pasa es que yo tenía una idea como más romántica del paseo en el barco de vapor. Y aunque el barco es muy chulo, pues luego es verdad que el Mississippi, pues oye, pues que no ve más que árboles y fábricas bastante feas. No os esperéis ver plantaciones, caballos y... unicornios. No. Al lado del puerto del río Mississippi tenéis también una parada obligatoria, que es el Café Dumont. ¿Por qué es tan famoso este café? Pues por los beignets, que son como una especie de buñuelos con azúcar glass espolvoreada por encima. Figuraos si serán famosos los bollos de aquí del Café Dumont, que este sitio abre 24 horas al día. 24 horas sirviendo los bollos estos. A ver, los famosos beignets. Pensábamos que tenía algún rellenito, ¿no? Una masa. Una masa informe de... Que no, hombre, los miguelitos a esto le dan millones de vueltas. Pero es como un donut, ¿o qué? Es peor, los donuts están más jugosos. Todo esto a mí me sobra. O sea que se hace bola. Mucha. Oh, Dios. Esto lo metes en un café con leche y te tienes que pedir otro para ti. Íbamos paseando ya por nuestro barrio donde tenemos el Airbnb, en el French Main Street. Oímos música, giramos y nos encontramos con una placita que han puesto una carpa y hay un concierto de jazz. En España los jubilados ven las obras, ¿no? Como marchan. Pues aquí se traen sillas y ven conciertos de jazz.
Bueno chicos, pues aquí detrás tenemos el Spotted Cat, donde vamos a pasar la última noche. Vamos a tomarnos algo, vamos a apagar el móvil, la cámara, olvidarnos ya de todo y a disfrutar de la última noche de este pedazo de viaje que hemos hecho. Que sepáis que nos quedamos con ganas de más sur de Estados Unidos. Nos ha encantado. Muchísimas gracias a todos nuestros embajadores, que debería daros vergüenza que casi tenemos más embajadores en Estados Unidos que en España. No es por nada. Richard Y su familia. Melanie Dean, Jimmy, Eric. A todos, muchísimas gracias, que nos hacéis sentir como si fuéramos de aquí. Bueno chicos, ya sabéis dónde encontrarnos diariamente en todos nuestros perfiles sociales y cada semana pues en nuestro canal en Viajando a Nuestro Aire. Compartid el vídeo, que queremos enseñárselo a más gente. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.